Saludos para todos, mi nombre es Francis Pineda, hago parte del equipo de psicología. En el día de hoy continuaremos ejemplificando las herramientas que han sido diseñadas para el grupo de salud mental. Es importante recordar que antes de desarrollar cada actividad, usted esté empapado de la actividad, que conozca los objetivos y lo que se busca en cada una de ellas, a qué se apunta, pero también que tenga las herramientas para que la actividad pueda fluir de manera adecuada. En el día de hoy vamos a realizar la respiración diafragmática que se encuentra en la unidad número 3. Recuerden, esta respiración diafragmática la vamos a hacer con la lectura de un salmo. La importancia de la respiración diafragmática es que permite la oxigenación adecuada del cuerpo, de nuestro organismo, permitiendo que llegue oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo, y eso nos ayuda a tener un estado más calmado, más relajado. Claro, hay otros beneficios para la salud, ¿no? Estimular el sistema inmunológico, oxigenar también nuestro cerebro. Entonces es bien importante, y hoy lo vamos a hacer con la lectura de un salmo, el Salmo 88. Recuerde, tener copias suficientes para las personas que van a atender a su grupo. O si tienen Biblias, si van a repartir las Biblias, que sean Biblias de la misma versión, para que las personas no se confundan y no entremos en desorden desde el principio de la actividad. Hoy voy a leerles aparte de unos versículos de este salmo, modelando lo que es la respiración diafragmática. Vamos a hacer unas pausas en este salmo cada vez que haya un asterisco. Cuando usted vea el asterisco, paramos allí y vamos a respirar de forma diafragmática. La respiración diafragmática, entonces tomamos aire por nuestra nariz. Vamos a sentir luego bajarlo a esa área de nuestro cuerpo, entre el pecho y el abdomen, y sentir que se está inflando allí. Lo retenemos un rato, lo expulsamos nuevamente por la boca. Tomamos aire por la nariz. Sentimos que esta área de nuestro cuerpo se hincha un poco. Retenemos unos segundos y expulsamos. Cada vez que encontremos un asterisco, vamos a realizar esta respiración, y cada vez que lleguemos también al final de cada versículo. Vamos a empezar entonces con el Salmo. Otra vez no vamos a leer todo el Salmo, solo una porción de él mismo. Salmo 88. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Porque saturada está mi alma de males. Y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. Ha llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. Como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas.
que han sido arrancados de tu mano. Ha reposado sobre mí tu furor. Y me has afligido con todas tus olas. Después de que se haya realizado la lectura del Salmo, recuerden dar 30-60 segundos de silencio para que las personas también puedan reflexionar sobre eso que han acabado de leer. Compartan las experiencias que ha dejado esta lectura. No fuerce la situación, deje que ellos espontáneamente hablen de su experiencia en torno a este salmo, a la lectura de este salmo, realizado de esta forma, de forma pausada y haciendo esa respiración diafragmática. Espero que este corto video les haya servido de ayuda. Recuerden empaparse bien de las temáticas antes de poderlas llevar a los grupos que ustedes van a estar liderando. Dios los bendiga.